Y eso, ¿sabes? Y lo que hablan de tanto, ¿sabes? Sí, hablan. Y eso ya 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 y la sí. Ahora ya se me hace y se le saca. Y ahora ya ya para para ya ya para yo voy a ir a la y ya sí, voy a ir. Y eso aquí estamos. Tirar la la sí, tirar el mail, o sea, y si un mail pues que tirar la verdad que eso ya la vez ah,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਖਲੋਤਾ ਉੱਥੇ ਆਗੋ ਕੱਢ ਦੇ ਰੋਣਾ ਐਨ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈ